Hola, buenos días. Vamos a esperar unos 5 minutitos de cortesía y empezamos para que se puedan unir el resto de participantes. Hola, buenos días de nuevo. Estamos esperando unos minutos para que se sigan uniendo participantes. Vamos a esperar un par de minutos más y empezamos.
Bueno, se siguen uniendo participantes, pero vamos a ir empezando, si os parece. Soy María Risco, gerente general de INERCO en Perú, y yo os voy a hacer una breve presentación de este evento. En primer lugar, quería agradeceros vuestra participación y el tiempo que vais a invertir en este webinar, en el que el equipo social de INERCO en Perú os va a presentar un enfoque o el enfoque de la responsabilidad social en un contexto histórico y en el contexto actual. Revisaremos también modelos de responsabilidad social en la industria. Nuestros panelistas hoy van a ser Melissa Zulca, que es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional de Federico Villarreal, con estudios de maestría en Gerencia Social por la Universidad Católica del Perú, así como especialidad en Responsabilidad Social y Relaciones Comunitarias por la Universidad de San. Es nuestra directora del área de Gestión Social y Relaciones Comunitarias de INERCO en Perú. Nos acompaña también Heidi Arroyo, que es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional de Federico Villarreal, tiene estudios de responsabilidad social en las organizaciones por la Universidad de San Martín de Porres y es diplomada en resolución de conflictos por la Cámara de Comercio de Lima y es miembro permanente de nuestro equipo social en Perú. Este evento va a constar de 3 partes. En una primera parte, Melissa nos va a comentar el enfoque de la responsabilidad social y las teorías que sustentan estas actividades. En la segunda parte, con Heidi vamos a revisar algunos casos prácticos de responsabilidad social en el Perú y sobre todo en el sector industrial y acciones que proponemos de mejora. El objetivo es identificar y evidenciar buenas prácticas empresariales que promuevan un desarrollo eficaz de la responsabilidad social en el Perú. Y finalmente, en una tercera parte, vamos a abrir un espacio para el diálogo y el intercambio de opiniones. Muchas gracias a todos nuevamente por participar y esperemos que encontréis este evento de mucho interés. Melissa, porfa, ¿puedes empezar? Bueno, muchas gracias María por la presentación. Muchas gracias a todos ustedes por estar presentes el día de hoy. En principio, desear que todos ustedes se encuentren muy bien, igual que sus familias, sus equipos de trabajo y en general en su vida cotidiana. Desde INERCO, en la búsqueda constante de mejorar los procesos de interacción o construir de alguna forma las capacidades que vamos ofreciendo a nuestros diversos clientes en diversos sectores, pues consideramos que un punto fundamental también son las acciones que hemos tenido la oportunidad de desarrollar o acompañar y asesorar en relación a la responsabilidad social. En ese sentido, bajo ese enfoque, el día de hoy vamos a tratar cómo es que se desarrolla la responsabilidad social, el enfoque en el que ésta se desenvuelve. Es importante para mí que todos entendamos el día de hoy que no existe o no podríamos categorizar una iniciativa de responsabilidad social como buena o mala, sino más bien como una intervención voluntaria de las empresas para contribuir a la sociedad. Sin embargo, esta contribución puede ser, como en todos los aspectos de la vida, mejorable en muchos aspectos, y es justo un abordaje que vamos a tratar en la segunda parte de la exposición. En esta primera parte nos interesa mucho comentarles cómo es que se construye el concepto de la responsabilidad social, en qué contexto nace, y también comentarles un poco cómo a través de la experiencia que desde INERCO hemos venido implementando a lo largo de estos 15 años de experiencia institucional, pues hemos tenido la oportunidad de asesorar y acompañar y que de alguna forma al día de hoy nos ha traído muy buenos resultados y que queremos compartir con todos ustedes el día de hoy. Comentarles que tanto a Heidi como a mí les agradeceríamos mucho que este sea un proceso bastante reflexivo, donde podamos interactuar, intercambiar opiniones. Hay 2 formas del chat de preguntas que tienen al lado derecho del panel de esta presentación. Hay un chat para preguntas. Ustedes pueden dejarnos sus preguntas escritas y si no, luego de estas breves exposiciones vamos a abrir el diálogo. Nos ponen por favor el icono de levantar la mano y abrimos el micrófono para que así ustedes puedan manifestarnos sus interrogantes o comentarios, ¿no? Porque como decimos, esto es un espacio abierto al diálogo, esto es un evento público, donde queremos transmitir un poco el conocimiento que en INERCO venimos manejando y que de alguna forma nos han permitido ofrecer a nuestros clientes resultados positivos.
Bueno, empecemos. Como les comentaba, vamos a entender un poco cómo ha sido el proceso de intervención de la responsabilidad social, la contextualización, las teorías que están vinculadas a la responsabilidad social, las dimensiones de la responsabilidad social, las líneas de estrategia y los principios. Bueno, un aspecto fundamental de la responsabilidad social, que es, digamos que es parte del conocimiento que se maneja y que se tiene a nivel mundial, es que el mayor involucramiento a nivel social en los consumidores, por lo general está hacia empresas que evidencian que tienen algún tipo de práctica responsable. Es decir, el contexto social mundial determina que hay una preferencia directa de los consumidores para poder elegir marcas que de alguna forma sean social o ambientalmente responsables. De la misma forma, en nuestro país, diversas instituciones de investigación de mercado indican que existe una preferencia por comprar estos productos que evidencian que de alguna forma también pueden contribuir a la sociedad en diversos aspectos, e inclusive, ¿no?, como lo reportó Gestión este año, el 62% de limeños dejaría de comprar una marca que no sea socialmente responsable. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que, de alguna forma, a nivel de vida cotidiana, en las relaciones diarias que se manejan entre los consumidores y las empresas, pues existe ya una necesidad imperiosa de promover que las empresas tengan sus procesos socialmente responsables o implementen también proyectos que de alguna forma contribuyan a los stakeholders directos o indirectos que puedan mantener. Este proceso conceptual, ¿cómo se construye? Bueno, la responsabilidad social como tal empezó como una iniciativa filantrópica de ayuda, de apoyo, de asistencialismo directamente vinculado hacia las empresas para obtener algún beneficio, ¿no? Sin embargo, tal y como ocurre en los procesos sociales de vida cotidiana o en la sociedad en general, la responsabilidad social ha ido transformándose, ¿no? Ya no es solamente el desarrollo de actividades filantrópicas específicas, que algunas empresas, con todo respeto, aún lo realizan y que también no es que sea malo, simplemente que la responsabilidad social tiene que pensarse de una forma estratégica, tanto como a favor de la empresa, como también a favor de las comunidades del entorno y sobre todo con mucha responsabilidad socioambiental. Otra parte del proceso conceptual de la responsabilidad social está relacionada ahora en la tendencia actual, y es un tema que no vamos a tratar aquí, que quizás abordemos en otro espacio también abierto como este, es la creación del valor compartido, ¿no? Pero el proceso conceptual de la responsabilidad social como tal partió desde la filantropía, luego ha migrado hacia la responsabilidad social como tal, donde la empresa es responsable de las acciones que realiza sobre sus grupos de interés y promueve estrategias que contribuyan a mejorar la calidad de vida de estos grupos. Y también también se puede realizar en la forma de valor compartido, donde se contienen un poco en la forma en la que la empresa desempeña sus actividades frente a sus stakeholders y la forma en la que puede contribuir de forma directa. Como les decía, a nivel contexto, pues podemos decir que la responsabilidad social inicia en el siglo XX y luego de la crisis del 29 con el Viernes Negro, pues se inicia básicamente se inicia la filantropía, ¿no? Que son, digamos, los primeros esbozos de la responsabilidad social y que tenemos que reconocer porque es parte de lo que ha ocurrido. Y como decía hace un momento, como en todo proceso social, ha ido evolucionando y al día de hoy pues encontramos modelos que son muy exitosos de responsabilidad social que incluyen tanto los stakeholders internos, los stakeholders externos y demás. Bueno, vamos a entrar ahora un poco aquí a las teorías sobre la responsabilidad social. Teorías sobre la responsabilidad social pueden haber muchas, existen muchas porque de la misma forma en la que se construye el conocimiento teórico en base a la praxis, también existen teorías que sustentan la responsabilidad social como tal, ¿no? Podemos analizar para conocer la responsabilidad social la teoría de los grupos de interés, que pide que se analicen los factores internos y externos de las empresas y que se realice un mapeo de cuáles son los intereses, las demandas para poder establecer cuáles son las necesidades reales y sobre eso plantear el escenario de la responsabilidad social.
Tenemos la teoría de la legitimación, la de la política económica, la de la institucionalidad y la de la dependencia de los recursos. Todas estas teorías están fundamentadas en el hecho de plantear una forma en que la responsabilidad social sea considerada como parte de un conocimiento directo que hay para la implementación de proyectos sociales que las empresas realizan. En ese sentido, lo que podemos determinar es que la responsabilidad social como tal, como vemos y como lo acabo de tocar, pues existen diversas raíces teóricas que de alguna forma fundamentan de manera sólida la forma en que las empresas interactúan de manera directa con sus grupos de interés. Las teorías de responsabilidad social no son independientes, sino más bien son complementarias unas entre otras, y lo que debe evidenciarse durante la implementación de un proceso de responsabilidad social es pues justamente eso, ¿no? Porque las teorías son las que contribuyen a darle forma a la iniciativa. Entonces es importante también conocerlas porque de alguna forma guían la estructura que va a seguir nuestra implementación de responsabilidad social. En INERCO, por lo general, las promovemos también en ese sentido. Obviamente, transformamos estas teorías en función de las necesidades de nuestros clientes, pero las tomamos también como referencia porque es parte del conocimiento que ya se ha construido a lo largo de estos años. Bueno, pero ¿cómo es que centramos el concepto? ¿Cómo entendemos nosotros la gestión de la responsabilidad social? Centrando el concepto es una forma de conocer o entender el desarrollo que la empresa realiza en sus operaciones, promoviendo que estas operaciones en la industria sean sostenibles en el aspecto social, en el aspecto económico y en el aspecto ambiental, dándole la prioridad necesaria a los diversos grupos de interés con los que se interviene y buscando siempre en todo el concepto la preservación del medio ambiente y la sostenibilidad frente a nuestras generaciones futuras, ¿no? Entonces, eso es un poco la forma en la que se engloba la responsabilidad social. Asimismo, las acciones de responsabilidad social requieren definitivamente de promover un respeto directo por las comunidades donde se interviene, la cultura, las costumbres, los símbolos, con el objetivo de poder realizar intervenciones que sean coherentes y adecuadas al entorno social donde uno interviene. Bueno, las dimensiones de la responsabilidad social pueden ser muchas, aquí solo he señalado algunas, ¿no? Tenemos la dimensión económica interna, la externa, la social interna, la sociocultural y política, la ecológica interna y externa. ¿Qué quiere decir esto? Que implementar procesos de responsabilidad social requiere de todas formas analizar en sí mismo cuáles son esos aspectos que debe de considerar, tanto a nivel de los stakeholders internos como de los stakeholders internos, como los competidores, como la cadena de valor productiva que está asociada a nuestra industria, y en ese sentido hay que analizar bajo qué sentidos de esta responsabilidad social se analizan estas dimensiones. Cuando hablamos de líneas estratégicas, estas son algunas de las líneas estratégicas que desde INERCO hemos podido fundamentar y conocer y promover frente a las intervenciones que hemos realizado, ¿no? Hay que conocer que hay que tener una línea estratégica de responsabilidad social empresarial en la industria que esté directamente vinculada a la ética y a la gobernabilidad empresarial, es decir, a procesos claros, a la calidad de vida que la empresa ofrece, la vinculación y compromiso con la comunidad y su desarrollo, y el cuidado y preservación del medio ambiente. Estas líneas estratégicas son las que hemos visto que son las más continuas de implementación, ¿no? Cada proyecto en sí o cada empresa tiene su propia línea estratégica, pero de manera transversal son las que hemos podido identificar. Bueno, plantear un principio de responsabilidad social es un aspecto bastante amplio, pero entre ellos y de manera general podemos identificar todos los que pueden observar en esta presentación: el respeto por la dignidad de las personas, el empleo digno, la solidaridad, la contribución al bien común, la confianza, la transparencia, la honestidad, la justicia, el desarrollo social. Esto significa que para plantear un proceso de responsabilidad social tenemos que identificar los principios en los que nuestra industria
se está fundamentando y cuáles son los que deberíamos de promover para considerar que nuestro modelo de responsabilidad social está siendo un modelo que realmente cala y tiene un efecto directo y positivo en los grupos de interés que mantenemos. Cuando hablamos de una empresa socialmente responsable, tenemos que identificar claramente la forma en que estos beneficios que ofrece la empresa van a impactar de manera positiva a las comunidades y a todos los grupos de interés. En ese sentido, una forma de implementar la responsabilidad social está también basada en los principios del SER, ¿no? Que vendrían a ser la sostenibilidad, la ética y la responsabilidad. La sostenibilidad siempre va a estar vinculada a la máxima gerencia de la empresa, donde se establecen los liderazgos de los directivos o de los gerentes o de los accionistas. La ética en la forma en la que se desarrolla la cultura organizacional de la empresa, es decir, cómo se construye esta cultura corporativa, y la responsabilidad, que vienen a estar directamente relacionada con el compromiso hacia todos los colaboradores e incluyendo la cadena de valor productiva. Entonces, bajo ese enfoque, el desarrollo de la responsabilidad social debería contribuir al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad, considerar las expectativas de las partes interesadas, cumplir con la legislación aplicable y con las normas internacionales, y también debe estar integrada a toda la organización y practicada en las relaciones que la organización realiza. Para plantear estándares sobre responsabilidad social, pues encontramos diversas instituciones que validan o que de alguna forma ayudan en la medición de la responsabilidad social y que también contribuyen a la elaboración de los reportes, ¿no? Tenemos la ISO 26000, el Global Reporting Initiative, el Global Compact, el desarrollo de los objetivos del milenio y así. Ahora, un aspecto clave, como comentaba al inicio, nosotros mantenemos en el proceso de implementación de la responsabilidad social que vinculamos directamente y acompañamos en el desarrollo de proyectos de este tipo junto a nuestros clientes, es el que a continuación les voy a mostrar. No quiere decir que ese es el único proceso en el que se implementa la responsabilidad social, sino que basándonos en nuestras prácticas de asesoría que complementamos a nuestros clientes, hemos podido identificar que son las fases que de alguna forma ofrecen mejores resultados para el control, primero para la implementación, luego para el control y luego para la comunicación de la responsabilidad social. En principio, como les decía, estas fases tienen una estructura directa de vinculación para la implementación, o sea, para dar ejercicio de la responsabilidad social. Empezamos por el planeamiento, hacemos un diagnóstico, la planificación operativa, implementamos y finalmente se realizan los reportes que sean necesarios. En la fase 1, en el planeamiento, acá consideramos de suma importancia, en principio, realizar un análisis de actores y identificar a los grupos de interés que se tienen dentro de la industria. No solamente a los grupos, me refiero con esto a los grupos de interés externos a la industria, sino me refiero también a la cadena productiva alrededor de esta industria, me refiero también a los abastecedores de esta cadena productiva o a los abastecedores de esta empresa, me refiero a los vecinos directos e indirectos que se tienen, me refiero a los clientes también, y también me refiero a la parte colaboradora de la industria, con el objetivo de, una vez tener esta visión previa de los stakeholders o de lo que encontramos como parte del grupo con el que interrelacionamos en nuestra industria, planteamos una alternativa que esté basada en los diferentes grupos que hemos identificado. ¿Por qué? Porque dependiendo de cada grupo vamos a poder determinar alguna alternativa o alguna actividad o algún proyecto que pueda ser desarrollado junto a estas localidades o junto a este grupo. Luego, en el marco del planeamiento, realizamos una identificación de los recursos que encontramos. ¿Por qué? Porque podemos tener una serie de listas de grupos de interés o de actores, e inclusive también podemos conocer su nivel de vinculación y sus demandas, pero tenemos que hacer un análisis, o hacemos nosotros un análisis entre estos actores, la posible alternativa que vamos a ofrecer,
pero también vinculada a la identificación de los recursos que corporativamente se pueden tener dentro de la empresa. Y basándonos en esta identificación de los recursos internos, tanto económicos como técnicos que se tienen dentro de la empresa, pues sabemos que el planeamiento va a tener éxito porque vamos a poder ofrecer un proyecto que responda realmente a un grupo de interés específico, pero que además esté basado en los recursos que nuestra empresa tiene para el desarrollo de proyectos de responsabilidad social. Y finalmente, también en el planeamiento, algo que nosotros promovemos es el análisis de impacto, es decir, saber a cuántos vamos a llegar, con qué vamos a llegar y cuáles son las metas que se establecen de manera previa como planeamiento de la intervención. Yo me pregunto, ¿aplicaron todo eso en su organización? Una segunda fase de esta implementación está directamente vinculada a la realización de un diagnóstico. Si bien, como lo decía en la primera fase, ya tenemos la identificación de los grupos de interés, sabemos cuáles son las posibles alternativas y conocemos cuánto es lo que vamos a requerir económicamente para esta implementación y cuánto tiene nuestra empresa para ofrecer, tenemos que ahora centrarnos en hacer un diagnóstico de las características sociales, económicas o culturales que encontramos en el área de intervención. Hasta aquí, esto es de suma importancia porque a lo largo de estos años de colaboración que hemos podido tener, pues evidenciamos que muchas veces los proyectos, lamentablemente, o quizás como debilidad, perdón, tienen algunas connotaciones que no siempre responden a las características sociales del entorno donde se interviene. Y eso es una situación real y natural, y ocurre. Y esa debilidad la encontramos justamente por la carencia de diagnósticos que realmente determinan cuáles son las características, sobre todo también como parte importante la parte cultural, ¿no? Porque sabemos que los ciudadanos y las ciudadanas en nuestro país nos construimos o desarrollamos nuestra vida cotidiana en base a cultura, diariamente. Entonces, si nuestra cultura del hogar tiene una forma de desarrollar nuestra práctica diaria para el reciclaje, porque quizás no lo hacemos, para construir quizás el regado de plantas constantes, etcétera. Entonces, hay que medir muy bien cuál es la característica del entorno donde vamos a intervenir. Y ese es un aspecto fundamental, porque esta acción nos dará posteriormente resultados que puedan ayudar a fundamentar que la alternativa que hemos elegido tiene realmente una coherencia, no solo técnica, sino también real. Entonces, yo me pregunto, ¿realmente tenemos claro todas las empresas que desarrollamos responsabilidad social con quiénes estamos colaborando y por qué estamos colaborando en ese entorno? Y si estamos considerando realmente los símbolos y las características culturales, económicas, sociales de esta área. Una tercera fase que también implementamos y en la que hemos acompañado en algunos puntos específicos para nuestros clientes es la planificación operativa. Una vez que ya hemos analizado internamente con quién, con cuánto, y luego hemos pasado a identificar qué es lo que hay en esa zona donde vamos a intervenir, pasamos a la planificación operativa, que quiere decir la estructura específica de cómo vamos a realizar la implementación, es decir, cuál va a ser el objetivo, cuál va a ser la meta, cómo vamos a medir el seguimiento del proyecto en función al cronograma de intervención. Porque si bien hemos visto muchas iniciativas donde se genera un cronograma con actividades específicas, una de los aspectos de debilidad que hemos podido identificar es que existe muy poca vinculación con la medición del impacto. Esto quiere decir con tener la situación clara y ver cómo estamos contribuyendo a medir el impacto. Eso es un impacto a mediano plazo, ¿no? Y también dentro de esta planificación operativa, que es importante para sostener la intervención de responsabilidad social o el proyecto que vamos a implementar, es tener de manera constante, y eso lo planteamos siempre a todas las asesorías a las que hemos podido acompañar, es reflexionar internamente. Reflexionar internamente cómo estamos implementando las actividades, cómo se va a realizar el proceso de seguimiento, de monitoreo y de planificación de la sistematización que deberíamos de ir alimentando constantemente porque es lo que nos ayuda a mejorar el diseño del modelo
del proyecto que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque por lo general se plantea un proyecto, pero la planificación del análisis de las lecciones aprendidas o de las cuestiones que se van desarrollando no siempre se ejecutan en el día a día, ¿no? Sino se dejan casi para el final, cuando en realidad desde INERCO, bueno, promovemos que esto sea un aspecto constante porque nos ayuda a corregir de manera inmediata o a evaluar alternativas adicionales. Y bueno, finalmente ya cuando tenemos todas las partes estructural inicial implementada o estructurada o planificada, pasamos ya a la implementación. ¿Por qué? Porque tenemos claro cómo lo vamos a hacer, sobre quién lo vamos a hacer, cuánto vamos a gastar, qué vamos a poder ofrecer, hasta dónde vamos a llegar, qué impacto vamos a lograr. En ese sentido, en la implementación, bueno, iniciamos las actividades, implementamos las estrategias que sean necesarias en campo o en el contexto en el que estemos, realizamos la coordinación con los grupos de interés y, sobre todo, en la implementación, un aspecto clave que aseguramos y que promovemos y que nos creemos que es una alternativa muy eficiente son los informes de monitoreo y seguimiento, porque son los que nos dan cuenta, posteriormente nos darán cuenta de la sistematización y de las lecciones aprendidas, pero en el momento nos ayudan a determinar cómo se está dando el proceso de intervención y de qué manera podemos mejorarlo. Si un proyecto inicia bajo una estructura que podemos denominar básica en un nivel A, pues en la implementación esta estructura puede irse modificando. No quiere decir que hay que cumplirla exactamente, puede irse modificando en función de la mejora continua que buscamos. Y bueno, finalmente, en este proceso de implementación de la responsabilidad social, pues tenemos el proceso de comunicación. ¿Por qué? Porque si ya hemos implementado el proyecto, ahora podemos pasar, y ya tenemos los informes de monitoreo y seguimiento que se han planteado, pues podemos pasar a realizar los reportes internos de comunicación. Y en ese sentido, cogemos todos los informes de seguimiento que se han obtenido, realizamos los informes de monitoreo que se han obtenido, perdón, realizamos un informe de seguimiento y planteamos las lecciones aprendidas. Y con toda esta información, los reportes externos, que ya sean en la forma de la metodología GRI o en la forma de informe del Pacto Mundial o etcétera, ya se pueden compartir porque se pueden evidenciar nuestras actividades considerando que estas han tenido un soporte técnico y también han tenido un soporte vivencial que está basado en las lecciones aprendidas o en las actividades que se van realizando día a día para mejorar el proceso que se ha elegido. Entonces, hasta aquí podemos tener una primera versión de cómo es que estructuramos la responsabilidad social y la forma en la que esta, de alguna forma, se puede implementar. Ahora, este no es el único diseño de la responsabilidad social, porque sabemos que corporativamente existen muchos diseños. Lo que estamos tratando de transmitirles es que este es un diseño que de alguna forma, el implementarlo de esta forma con indicadores claros, con metas claras, con informes de seguimiento constante, pues eso es un aspecto fundamental para poder asegurar que la inversión de la empresa está siendo desarrollada de manera adecuada y además también que de alguna forma se obtiene un beneficio directo en las comunidades involucradas. Bueno, ahora los invito a escuchar la segunda parte, la parte reflexiva sobre cuáles son estos modelos exitosos de responsabilidad social. Heidi. Gracias, Melissa. Buenos días con todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. En función y en línea de lo que Melissa venía comentando, vamos a seguir desarrollando algunos casos prácticos de responsabilidad social. Permítanme un segundo. Ya, listo. Un momentito. Ya. Entonces, como les venía diciendo, y en línea de lo que ya Melissa les venía compartiendo hace unos minutos, vamos a poder revisar algunos casos específicos de responsabilidad social de algunas empresas que hemos podido analizar. Se las vamos a compartir, vamos a hacer un pequeño análisis de estas experiencias y definitivamente si ustedes tienen
consultas, sugerencias o algunas reflexiones desde sus propias experiencias, o bien trabajando en estos sectores o bien desde otros puntos de vista, sí sería interesante que nos lo puedan compartir. La idea de esta parte de la exposición es poder un poco escucharlos y a la vez también poder tal vez compartirnos a nosotros las reflexiones que ustedes tienen en función de sus experiencias también. Entonces, vamos a continuar. Respecto a esta etapa, vamos a hablar sobre la implementación novedosa de la responsabilidad social. Esta es la parte 2. Vamos a revisar los casos prácticos, como Melissa les comentó y como yo también les vengo presentando. Vamos a tocar un primer rubro. En el rubro de bebidas y gaseosas, hicimos una revisión y de nuestra revisión encontramos a una conocida empresa transnacional de bebidas y podemos encontrar lo siguiente sobre sus acciones de responsabilidad social. Solamente estamos tocando o vamos a tocar 2 acciones. No se limita a que estas empresas tengan muchas más actividades o que incluso estén dentro de los marcos de programas mucho más amplios, ¿no? Entonces, hay un programa que encontramos que nos llamó la atención, que es un programa de reciclaje en un barrio popular de Lima. Esta empresa propone 3 grandes aspectos interesantes sobre este tema de reciclaje en este barrio popular. Contempla el aspecto de la sensibilización, el aspecto de la capacitación y el aspecto de instalar puntos de recolección de envases plásticos. Básicamente, ellos proponen que sensibilizar a la población de esta zona es indispensable para incorporar en ellas la práctica del reciclaje y de la segregación de residuos, es decir, división de residuos. El componente de la capacitación, donde proponen ellos capacitar a bodegueros, dueños de bodegas, para básicamente empoderarlos en los temas de reciclaje, de preservación del medio ambiente, segregación de residuos, para que ellos puedan ser básicamente receptores de esta instalación de puntos de recolección, puesto que en sus bodegas se estaban instalando o se van a instalar o se han instalado recolectores de envases plásticos. Entonces, para que esto suceda, obviamente el bodeguero tiene que estar muy empoderado y muy seguro y realmente creer en esta lógica, en esta forma de actuar, ¿no? frente a nuestro medio. Ahora, sobre ese punto nosotros consideramos de que estas experiencias en ningún caso tienen una valoración que podamos decir que son o todas buenas o todas malas. Nosotros no podemos dar ese tipo de valoración, pero sí creemos que existen aspectos interesantes por analizar, por reflexionar y finalmente por mejorar, que pueda ser perfectible. Finalmente, todas las iniciativas son perfectibles vistas desde distintos puntos de vista, ¿no? Entonces, una oportunidad de mejora que nosotros identificamos, ¿no? Pasó algo aquí. Nosotros sí hemos identificado que básicamente queremos saber si realmente esta empresa de gaseosas logró hacer un diagnóstico pertinente de las características culturales y estructurales de la zona de intervención. Porque hablar del componente de sensibilización es un componente ciertamente importante y es un componente que además en muchas ocasiones se ha visto que ha durado en muy poco tiempo. Se logró la sensibilización, pero no perduró en el tiempo. Entonces, desde nuestro punto de vista o desde nuestro punto de análisis, nosotros consideramos de que realizar un diagnóstico de manera adecuada sobre la lógica, sobre la praxis cultural de la zona es indispensable para poder proponer un componente de sensibilización que contenga estrategias de comunicación pertinentes al lugar. Porque definitivamente pueden existir muchas iniciativas, pero ciertamente el trabajo con las poblaciones que van a comprarse, digamos, esta idea del reciclaje y de la segregación de residuos, es un compromiso mayor que requiere un nivel de sensibilización alto, donde llegar a la lógica, a la forma de vivir y a la forma de actuar de la población siempre requiere un trabajo que es progresivo y que finalmente es un proceso, ¿no? No podemos hablar de un componente de sensibilización porque un día ejecutamos un taller o básicamente hicimos una actividad de 10 minutos con cada familia o algo por el estilo, sino más bien de un proceso analítico donde podemos entender cuál es el punto de partida y hacia dónde queremos llegar, ¿no? Entonces, eso ha sido un poco lo que nosotros hemos reflexionado en función de este programa, que es básicamente un programa de reciclaje que tiene estos 3 componentes que son súper importantes de
tomar en cuenta. Ahora, el tema también de la capacitación a bodegueros. Ciertamente, las personas que poseen un negocio siempre tienen que estar debidamente empoderadas. Si no están convencidas de que realmente el tema del reciclaje puede ser un punto a favor de su propio negocio y de la cara o de la forma en cómo actúa frente al medio que lo rodea, definitivamente no prospera, ¿no? Tener siempre a los aliados estratégicos y a los grupos de interés realmente vinculados, realmente comprometidos, es un aspecto súper importante en este tipo de iniciativas. Otro programa que nosotros habíamos detectado en esta importante empresa es un programa muy simpático que asegura agua limpia a comunidades rurales. La zona de intervención de esta empresa no fue en Lima, fue en una de las regiones de la zona andina de nuestro país, y finalmente en alianza estratégica, que fue básicamente el aspecto positivo que identificamos, es esta famosa alianza estratégica tripartita, donde está el Estado, porque tienen vinculación, o básicamente está involucrado el gobierno regional de esta región, está el gobierno local, la municipalidad, la sociedad civil, porque tenían la presencia de una ONG, de las juntas de agua y saneamiento de estas localidades rurales, y a nivel de empresa tenían el financiamiento de esta empresa de bebidas y de otras más, que eran los que, digamos, apoyaban con la parte económica de todo este programa, ¿no? Básicamente esta iniciativa lo que buscaba era asegurar que 12 comunidades rurales de esta zona del país accedan a agua limpia captada, o bien de la lluvia, o agua limpia captada bien de manera subterránea. Entonces lo que buscaban a través de los HAS y a través de las comunidades en sí mismas era modernizar el proceso de captación de aguas, el proceso de transporte de aguas y el acceso de agua limpia para estas 12 comunidades de un distrito, de una zona rural de nuestro país, ¿no? Entonces, en ese sentido, el aspecto muy positivo que se rescató de inmediato es lograr la alianza de estos 3 grandes grupos de interés. Son retos que mayormente no se ven en todas las acciones de responsabilidad social. Es difícil que se obtenga en algunos casos el involucramiento del Estado, que casi siempre se tiene la demanda de que hay mucha debilidad de apoyo o simplemente hay mucha indiferencia de alguna de las partes, ¿no? Entonces, justamente en ese sentido, es que nosotros cuando encontramos esta iniciativa la vimos interesante de compartir con ustedes porque ciertamente era un ejemplo muy interesante de esta situación de alianza estratégica. Para nosotros una oportunidad de mejora en una iniciativa de esta naturaleza, o nos preguntamos, ¿no? Básicamente, ¿hasta qué punto se asegura que la sociedad civil ha obtenido autonomía del cuidado y mantenimiento de esta iniciativa? ¿Qué significa? Que nosotros sabemos que en muchas ocasiones hay iniciativas súper positivas, que son una gran contribución para el medio en el que se interviene. Sin embargo, ante la ausencia de la empresa, que es casi siempre la que financia, no existe mantenimiento ni sostenibilidad en el tiempo. ¿Qué significa? Que se va la empresa, se queda uno o dos de los actores involucrados y la iniciativa desaparece. Entonces, ciertamente, algo que nosotros pensamos es cómo logramos hacer sostenible este tipo de iniciativas en el tiempo. La empresa no siempre va a estar. Entonces, pensar que tal vez en alianza estratégica entre el Estado y la sociedad civil y básicamente los directamente impactados por este programa pueden ser suficientes para lograr la sostenibilidad en el tiempo. Nosotros consideramos que sí, pero ciertamente este tipo de análisis corresponde también a el programa desde su planteamiento, ¿no? Otro tema que también creemos que es perfectible es de qué forma se asegura el uso responsable del recurso en las comunidades. Ciertamente sabemos todos que en las comunidades rurales de nuestro país una de las grandes debilidades es el acceso a agua limpia y o al acceso al agua potable. Entonces, sabemos que el uso y manejo responsable de este recurso hídrico es fundamental para la vida en el planeta. Ciertamente, nosotros proponemos desde INERCO que estos programas deben tener un análisis de cómo sensibilizamos, de cómo reeducamos a todo el país sobre el uso responsable del agua, potable o no potable. Sabemos perfectamente que es un recurso que podría en algún momento terminar. Entonces nosotros estamos en una lógica donde sabemos que en aras de mantener
el ecosistema y todo lo demás que implica iniciativas de esta naturaleza, debemos promover el uso responsable del agua. Entonces, para nosotros también es un análisis importante que debe realizarse desde el inicio, cómo aseguramos que estas personas que acceden al agua limpia puedan realmente hacer uso responsable del agua, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que hemos podido encontrar en esta experiencia. A ver, permítanme. Muy bien, tenemos el siguiente rubro, que es el rubro alimentos. Sobre el rubro alimentos, en una conocida empresa que produce harina y aceite de pescado en nuestro país, encontramos también iniciativas muy importantes para compartirles. Una de ellas es el financiamiento y ejecución de obras públicas bajo el mecanismo de obras por impuestos. Yo estoy segura que muchos de los asistentes y de los que nos acompañan el día de hoy no solo ha escuchado, sino que tal vez ha trabajado en alguna municipalidad o ha trabajado en alguna empresa que ha utilizado esta herramienta para hacer las famosas o aplicar este mecanismo de obras por impuestos. Es decir, las empresas ya no tributan directamente al gobierno central porque saben que el gobierno central efectivamente tiene un proceso bastante largo de asignación de recursos hasta que llegue a la municipalidad de la zona donde se interviene. Entonces, se hace en alianza directa entre la empresa y la municipalidad distrital, provincial, regional, básicamente en la alianza para utilizar este mecanismo de obras por impuestos. Nosotros detectamos un tema súper importante. Cuando hablamos de obras por impuestos, casi siempre se nos viene a la mente una infraestructura que es visible, que es palpable y que es evidente ante los ojos de toda la zona de intervención. Entonces, siempre es positivo. Las obras de infraestructura siempre impactan de manera positiva sobre la vida de las personas. Si bien es cierto, puede generar algún malestar el hecho de la construcción, el proceso de la obra en sí mismo, pero cuando ya la obra existe, el impacto en un 99% de casos es positivo, porque la gente identifica que, por ejemplo, tener pistas y veredas en buen estado significa una mejora en la calidad de vida. ¿Por qué? Porque yo antes tenía que pasar por pistas y veredas o simplemente teníamos una trocha carrozable, ahora ya tenemos una pista, ahora ya contamos con una vereda. Entonces, ese impacto es cuantificable y visto de manera positiva en todos los casos. Eso es un tema positivo. Digamos una oportunidad de mejora que reflexionamos desde el equipo de INERCO, un poco por las experiencias que hemos tenido aquí en la empresa, es ver cómo así se eligieron las iniciativas. Es decir, todos hemos conocido o escuchado en algún momento que en localidades rurales de determinadas zonas de nuestro país, en comunidades de 300 personas, se construyó un estadio. ¿Qué tan pertinente ha sido la planificación sobre el diagnóstico del lugar? ¿Realmente esta obra corresponde a la realidad del lugar? Pues eso es un tema súper importante. O sea, no se trata de hacer obras por cumplir, sino de hacer obras que realmente impacten sobre la vida de las personas. Pero hemos visto que se han hecho obras que se han hecho en un escenario de cumplir, ¿verdad? De solo cumplir, sin pensar o sin, digamos, tener un verdadero diagnóstico de las necesidades reales de la población en la que se va a intervenir. Entonces, ciertamente, este es un problema que se ha venido, digamos, presentando en muchas zonas de nuestro país a nivel del ancho y el largo de nuestro país, costa, sierra o selva. Entonces, hemos tenido lugares donde las obras que han venido ejecutando las empresas muchas veces no corresponden al lugar, ¿no? Entonces, tenemos la construcción de un estadio en un lugar que no pertenece, tenemos la construcción de una super municipalidad cuando en el lugar no son más de 500 personas, una torre municipal de 2 o 3 pisos o de más características que corresponden al lugar, donde trabajan, no sé, 10 personas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ciertamente, ese tipo de situaciones ha desencadenado esta reflexión que les estamos compartiendo. Y un tema que yo no quiero dejar pasar en un punto como este es finalmente cuál es el rol de la ciudadanía.
Cuando nosotros hablamos de acciones de responsabilidad social, hablamos del rol del Estado, hablamos del rol de la empresa principalmente, qué rol realmente cumple, pero también hablamos del rol de un importante grupo de interés que es finalmente la ciudadanía. ¿Qué rol cumple la ciudadanía, informada o no informada, sobre este tipo de situaciones o acciones de las empresas o del Estado directamente? ¿Es una ciudadanía vigilante? ¿Cumplimos el rol de la vigilancia ciudadana frente a obras que deberían de impactar positivamente sobre nuestras vidas? Debería de ser que sí, pero justamente tenemos muchas debilidades en ese sentido, ¿no? Cuando hablamos de la ciudadanía en ese sentido y de la vigilancia ciudadana, uno de los grandes o de las grandes debilidades con las que nos cruzamos es siempre la indiferencia, ¿no? Sabemos de que está ahí, de que van a ejecutar algo, pero bueno, va, como no es en mi puerta, no es en mi casa, no me afecta, ¿sabéis qué? Quién lo ejecute, cómo lo hagan, si hubo corrupción o no, si cumplen los plazos o no, los cronogramas, no me interesa, porque no está en mi puerta, porque no es mi casa, porque no vivo en esa calle, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, o porque yo no voy a tener ese servicio, entonces no me interesa y soy indiferente. Muchas veces la indiferencia, la poca información ha hecho que la vigilancia ciudadana termine siendo un reto, ¿no? Un reto que debe ser promovido desde las organizaciones no gubernamentales o desde otras miradas para realmente empujar a las personas a decirle, ¿sabes qué? Eres un ciudadano sujeto de derechos y puedes también hacer vigilancia ciudadana sobre las obras que existen en tu localidad, ¿no? Entonces es súper importante la reflexión en ese sentido. Otro punto o otro programa que encontramos en esta empresa que ejecuta esta empresa es el tratamiento de aguas residuales, de aguas domésticas que son utilizadas para regar más de 40.000 metros de áreas verdes. Esta empresa lo que hace es lo siguiente: capta un porcentaje de aguas residuales a nivel doméstico, las, digamos, trata y luego las reutiliza para el riego de áreas verdes. Como aspecto positivo, nosotros consideramos que sobre el cuidado y preservación del recurso hídrico es fundamental poder hacer reutilizable aguas que ya eran consideradas, que ya estaban desechadas. Entonces, solo visto desde ese punto de vista, es, digamos, un aspecto muy positivo a rescatar. Pero también una gran pregunta que nos hacemos es cómo la empresa puede promover el uso responsable de este recurso. Nuevamente, ¿no? Cómo realmente volvemos conscientes a la comunidad, a la localidad, a la ciudadanía, de que el agua es un recurso finito que debe ser tratado y cuidado y usado con responsabilidad. Entonces, ciertamente, nuevamente, esto debería encajar en el plan desde el inicio, ¿no? Y bueno, ciertamente, como Melissa comentaba, estos planes no son cerrados, son planes perfectibles que en el tiempo deberían irse cuestionando finalmente el fondo y no la forma, ¿no? Otra actividad interesante que encontramos en esta empresa es básicamente que sus plantas de harina de pescado cuentan con un sistema que solo utiliza gas natural. Se sabe que el gas natural es gas metano, que es menos contaminante que otros combustibles que son derivados del petróleo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué oportunidad de mejora nosotros hemos digamos, detectado para un programa de este tipo? Es siempre tener clara cómo se gestionan los temas de los olores, ¿no? Porque si bien es cierto, yo ahora ya no utilizo petróleo, ya no utilizo gasolina, ya no utilizo gas propano en mi planta, pero entonces ahora utilizo gas natural, que me parece excelente, pero también cómo gestiono el tema de los malos olores y la contaminación a ese nivel. Muchas de las zonas de nuestro país que tienen este tipo de presencia de industrias, de empresas, a nivel de Chimbote, Huacho, que sabemos que en el norte son mucho más conocidas, las poblaciones aledañas siempre tienen una gran demanda, ¿no? La gestión de cómo manejar la contaminación a nivel de los olores que impactan sobre la vida de las personas, ¿no? Porque es constantemente vivir en esa situación. Entonces, finalmente, yo puedo usar un recurso limpio o bueno con el ambiente, pero también voy contaminando por el otro lado, que es el tema de los olores que hasta ahora no pueden gestionarse, ¿no? Entonces, si no hemos encontrado en ese sentido alguna iniciativa, sería realmente novedoso poderlo encontrar, no lo hemos encontrado. Y bueno, básicamente esto en el tema de alimentos.
Luego hemos encontrado una empresa que también es de alimentos, pero que básicamente produce produce alimentación complementaria, que bueno, muchos de nosotros en algún momento hemos utilizado, ¿no? Y hemos encontrado lo siguiente. Esta es una empresa transnacional que vende o que produce alimentación complementaria, y básicamente cuenta con un programa que aporta económicamente a organizaciones sin fines de lucro que tienen a niños en temas de nutrición. Eso es principalmente. Ellos financian a organizaciones que trabajan con niños, temas de nutrición y también temas de educación. Proporcionan alimentos nutritivos y educación nutricional a comunidades a nivel mundial y bueno, buscan con esto contribuir a la lucha contra la inseguridad alimentaria y la desnutrición. El aspecto importante a valorar de manera positiva es que básicamente este programa está relacionado definitivamente a la búsqueda de sociedades más justas y básicamente al segundo objetivo de desarrollo sostenible de la ONU. Y bueno, y básicamente todos los programas están en ese marco, ¿no? En el marco de los objetivos de desarrollo sostenible. Todos buscan ciudades sostenibles, todos buscan el cuidado y preservación del agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no podemos quitarle el mérito a ninguna de estas iniciativas. Entonces, lo que nosotros hemos detectado como oportunidad de mejora en este caso es que si esta realmente necesidad está planificada en base a un diagnóstico hecho a los grupos de interés, es decir, hasta qué punto permite innovar, es decir, cómo podemos asegurar que está llegando a los grupos de interés realmente vulnerables. En el Perú tenemos una gran tasa de anemia, tenemos cifras alarmantes de desnutrición en niños de 0 a 5 años. Sin embargo, no se ha podido evidenciar en este programa cuál es la forma de realmente de diagnóstico, cómo están llegando a los grupos más vulnerables de nuestro país, ¿no? Entonces, eso es una oportunidad de mejora que nosotros hemos identificado y que desde INERCO siempre, en las oportunidades que hemos tenido de asesorar, acompañar a diversas empresas en estas iniciativas, hemos digamos, contribuido con ellos, ¿no? Ahora, sobre este rubro, sobre la industria textil, tenemos un caso muy interesante que también me gustaría compartirles. En una importante empresa textil que se encuentra al sur de nuestro país, hemos encontrado 2 programas de los varios que tienen, que son súper interesantes y que me gustaría compartir. Uno de ellos se trata de la instalación de campos de paneles solares. Una de las metas que tiene esta empresa es que al 2030 el 100% de energía que ellos utilicen para su fábrica va a ser proveniente de fuentes renovables de bajo impacto, que son básicamente de sus paneles solares y digamos, desde allí ellos piensan abastecerse de energía, ¿no? Actualmente ellos han logrado el 20% de la producción de energía del total de lo que ellos necesitan, ¿no? Un aspecto interesante que nosotros destacamos de una iniciativa de este tipo es que la ubicación geográfica de la textil, porque es al sur del país, permite la utilización de esta tecnología solar por la ubicación y que ha sido finalmente una oportunidad muy bien aprovechada por esta fábrica, por esta empresa, ¿no? Como oportunidad de mejora, nosotros nos planteamos cómo este tipo de iniciativas se difunden en la zona de intervención para la promoción del uso de energías limpias. Es decir, si yo sé que estoy ubicada en un lugar estratégico del país donde puedo utilizar la tecnología de los campos de paneles solares, ¿cómo yo logro la difusión de mi iniciativa para que no solamente la empresa A lo utilice, sino lo utilice la empresa B, la empresa C, la empresa D? Porque ciertamente son iniciativas que merecen ser replicadas, ¿no? Finalmente, lograr el 100% es una meta muy ambiciosa, ¿no? Lograr el 100% de que su energía eléctrica provenga de fuentes renovables de bajo impacto es realmente algo muy rescatable, muy valorado, ¿no? Va a ser realmente muy valorado si es que lo logran en el año 2030, como se lo ha planteado esta empresa, ¿no? Ahora, también tienen un programa creado para la donación de agua limpia, obtenida de una planta de ultrafiltración y ósmosis inversa, con la participación del municipio de la zona de intervención, y básicamente esta agua limpia que ellos donan a este municipio es básicamente para el riego de espacios verdes y públicos del distrito, ¿no? Se estima que ellos donan mensualmente 360 metros cúbicos de agua. Si bien no es una cantidad digamos, es una cantidad de agua importante, esta cantidad de agua es utilizada para el riego
¿no? De áreas verdes, la limpieza de espacios públicos, ¿no? Entonces, ciertamente, nuevamente son aguas que ellos captan de lo que utilizan en su empresa. Entonces, y logran rescatar, digamos, un porcentaje y este porcentaje lo donan a la municipalidad del distrito de la zona, ¿no? Entonces, también es una, digamos, una oportunidad, es una iniciativa muy interesante a rescatar, muy interesante, muy digna de ser replicada además. Entonces, un aspecto muy positivo que hemos encontrado en ese sentido es que el tratamiento de agua residual y el reuso de la misma contribuye al cuidado y preservación del recurso hídrico, ¿no? Nuevamente, el tema del agua es un tema muy presente en un buen grupo de empresas de nuestro país, ¿no? Al menos de este tipo de industrias. Como oportunidad de mejora, nosotros hemos detectado cómo la empresa puede mejorar la cobertura de esta iniciativa, ya que contribuiría de manera significativa a la preservación y cuidado de este recurso. Es decir, cómo ellos podrían lograr tal vez no solo 360 metros cúbicos de agua, sino tal vez 1000 metros cúbicos de agua, y ver de qué forma ellos pueden utilizar el agua de manera responsable en este distrito. Entonces, sería una iniciativa súper interesante poder compartir, ¿no? Y bueno, finalmente, muchas gracias a todos. Esto ha sido un poco de parte de los análisis que hemos podido hacer de diversas empresas, a nivel de alimentos, a nivel de bebidas y a nivel de la industria textil. Y quedamos atentas a sus preguntas, comentarios, a que nos compartan sus experiencias, porque finalmente, como Melissa les comentaba anteriormente, no creemos que hayan iniciativas negativas, sino por el contrario, todas resultan positivas porque todas suman, pero sí creemos que son procesos perfectibles, que son procesos que deben ser vistos desde los principales grupos de interés y que finalmente debe buscar el involucramiento de todas las partes interesadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, INERCO tiene la experiencia y tiene el equipo técnico con experiencia que ha acompañado a diversas empresas en estos temas. Entonces, tal vez, si ustedes nos comparten sus experiencias, nos cuentan lo que han vivido, podemos, digamos, hacer reflexiones más profundas de estos temas, ¿no? Entonces, quedo a su disposición. Gracias. Bueno, como comentaba Heidi, entonces, en ese sentido, ahora pasamos a la ronda de consultas. Han llegado algunas consultas por el chat. Muchas gracias por las intervenciones. Como decíamos, ahorita han hecho unas preguntas escritas. Las voy a leer para que las comentemos, pero luego les invitamos a que puedan levantar la mano y nosotros vamos a reactivar el audio para que ustedes puedan presentarnos sus preguntas de manera directa. Esto es un espacio abierto al diálogo. Nosotras creemos que hay que construir estos modelos basándonos mucho en la experiencia que se obtienen a nivel empresa. Entonces, en ese sentido, bueno, voy a ir por la primera pregunta. Heidi nos dice, ¿cómo hacer para empezar la implementación de la responsabilidad de mi empresa de pinturas? Nosotros realizamos campañas de entrega de productos a nuestros vecinos, pero consideramos importante el enfoque que plantean y conocer un poco más cómo implementar acciones que puedan contribuir al enfoque social y ambiental. Bueno, muchas gracias por las preguntas, Adriana. Es muy importante lo que dices. Bueno, Heidi, la respondo yo. No sé si tú quieres complementar. Sí, adelante, Meli. Adelante, si hay algo que complementar, ya lo hago. Exacto. Bueno, entendemos que tus acciones específicas en este momento son puntuales, la de contribuir a tus vecinos y de ayudar, y qué bueno, pero sin embargo, pensar un proceso de responsabilidad social como tal va a empezar por partir de una planificación operativa, ¿no? De qué es lo que tú a nivel específico tienes como grupo de interés, para luego plantear operativamente cuánto vamos a necesitar o cuánto vamos a planear económicamente para plantear la iniciativa de responsabilidad social, porque tenemos que conocer ese ámbito o acompañarte en ver qué diseño podemos ofrecerte en ese sentido, pero lo importante es que en la etapa de diagnóstico centremos la alternativa que sea la que más adecuada esté basándose en los objetivos que ustedes mantienen, ¿no? Entonces, es un proceso un poco, no es un proceso difícil, simplemente es un proceso que requiere mucho análisis, tanto de
de ustedes como empresa, como de la parte de la elaboración de la iniciativa de responsabilidad social como tal, nosotros podemos ofrecer en ese sentido, acompañarte en este proceso y encantadas de poder ayudarte y sobre todo reconocer esta preocupación que tienes ya desde ya, luego de habernos escuchado, en cómo mejorar este proceso actual que desarrolla, ¿no? Luego hay otra pregunta. Las empresas de bebida usan muchísima agua para sus productos. ¿Cómo consideran ustedes que deberían actuar frente a localidades en donde no se puede acceder a este recurso fundamental y de derecho humano? Pregunta Úrsula. ¿Respondes, Heidi, o...? No, adelante, Meli, adelante. Sabemos que las alternativas de responsabilidad social no son obligatorias, ¿no? No existe un marco normativo que obliga a que las empresas desarrollen estas acciones de responsabilidad social. Sin embargo, hay que promover efectivamente acciones responsables, ¿no? Que realmente respondan a las localidades donde se interviene y al grupo de interés donde se va a realizar la acción. Considerando que, por ejemplo, hay que hacer una clara diferenciación en ese sentido, ¿no? Porque la empresa privada no es el Estado, ¿no? Las acciones vinculadas directamente a los servicios públicos le competen al Estado como tal, pero sin embargo, si tenemos un grupo de interés directo al que de alguna forma se está afectando por esta alternativa, o nuestro proyecto está afectando de alguna forma a este grupo de interés, pues entonces hay que evaluar alguna alternativa que contribuya a que este grupo de interés no tenga esta afectación, porque tampoco es una cuestión lógica justa, ¿no? En ese sentido, si sabemos que somos una empresa que utiliza el agua de una comunidad, ofrecerle herramientas, no en las mismas condiciones, sino inclusive mejores a la comunidad para que ellos puedan tener ese acceso y no limitarlos en ese sentido, porque si no a la larga eso nos va a generar un conflicto social. Y lo que más bien deberíamos de plantear allí es ver qué es lo que hay, ¿no? Cómo está configurado y cuál es el posible efecto que se va generando en la comunidad. Y quizás también ayudarles a promover que si el agua actualmente es limitada, pues algunas características estructurales en el terreno habrán, o también puede ser que existen algunos problemas específicos en la zona, y entonces hay que hacer cogestión con las autoridades que sean representativas para poder contribuir a solucionar el problema, ¿no? A ver, Heidi, creo que esta la puedes responder tú. Pregunta. Ya. Dice, a veces las empresas no tienen buena comunicación con los organismos del Estado o gobiernos locales, provinciales. ¿Cuáles deberían ser las estrategias que deberían utilizar o cómo las pueden manejar para lograr un acercamiento real con ellas? Efectivamente, existe mucho a veces esa demanda, ¿no? Sabemos que el Estado en algunas ocasiones se ha presentado indiferente al llamado de alguno de los grupos de interés. Pero efectivamente lograr la alianza tripartita del Estado, la sociedad civil y la empresa resulta un triángulo interesante que puede hacer de un programa o de una iniciativa una situación realmente perdurable y sostenible en el tiempo. Lograr el interés de nuestras autoridades es un reto. Finalmente, la ciudadanía es responsable de vigilar y acompañar tanto la gestión del Estado a través de nuestros gobiernos locales, municipales, así como de la empresa que interviene en nuestra localidad. Es decir, si yo soy o vivo en un distrito como San Martín de Porres, donde tengo una empresa ladrillera y del otro lado tengo a la municipalidad, lo correcto, digamos, lo que yo debería de buscar como ciudadano o ciudadana es la intervención de ambos a sus niveles y en función de sus propias responsabilidades para lograr que los programas o iniciativas impacten realmente sobre la vida o básicamente intervengan sobre aspectos de la vida de la localidad finalmente de la localidad que forma el área de influencia de este lugar, ¿no? Entonces, es súper importante despertar el interés, pero yo creo que ese interés también va a responder al tipo de vigilancia ciudadana que se puede hacer desde las organizaciones sociales o desde la ciudadanía, ¿no? Las iniciativas de vigilancia ciudadana siempre son y deben ser parte de la práctica
de la mayoría de nosotros, no solo frente a la empresa, sino también frente al Estado, que es básicamente nuestros principales, digamos, deberían ser nuestros principales aliados, ¿no? Entonces, creo que esa es una tarea que es súper importante lograr desde la ciudadanía y en alianza estratégica, ¿no? Gracias. No sé si hayan más preguntas, Meli. Perfecto. Hay otras 2 preguntas escritas, pero vamos a ver con alguna oral, porque nos gustaría escucharlos, ¿no? Estamos a muchos conectados, entonces, si levantan la mano, nosotros le podemos dar pase al micro. A ver, Jorge Usoa. Jorge, bienvenido. A ver. Tu sonido está desactivado. Creo que ya. Ajá. Jorge. A ver, si desactivas tu sonido. Buenos días. Sí, hola. Bienvenido, Sí, gracias. buenos días con todos. Sí, mi pregunta era, ¿cuáles son las estrategias más eficientes y más usadas en cuanto a la comunicación comunitaria que ustedes utilizan, ¿no? Porque sabemos de que alguna de otra forma, si es que alguna empresa va por un proyecto de responsabilidad social, existen en zonas en zonas rurales o en comunidades algunas contrapartes. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de comunicación, ¿no? Y estrategias utilizan para evitar un posible conflicto social? Gracias, Jorge. No sé, Jenny, si tú quieres responderla, ¿voy yo? Bueno, yo empiezo, ¿te parece, Meli? Si hay algo que complementar. Mira, yo creo que sobre las estrategias, Jorge, tenemos diversas. Definitivamente las estrategias tienen que responder a la realidad cultural del lugar, eso lo manejamos. Por ejemplo, si tenemos comunidades quechohablantes, por decirlo de algún modo, las estrategias tienen que responder a las expectativas de esa comunidad. Además que frente a una estrategia de comunicación es porque ya ha habido algún nivel de intervención. Entonces, haber evaluado correctamente desde el inicio cuáles van a ser las líneas de acción y en ese sentido haber detectado un poco los intereses de la población es súper importante. Desde haber detectado sus intereses, determinar estrategias acorde a la realidad cultural del lugar, ¿no? Entonces, definitivamente creo que ese es uno de los principales caminos que podemos tomar. No sé, Meli, si algo más quisieras comentar. No, tal y como tú lo dices, Jorge, no existe un manual de estrategias para la gestión de la comunicación, ¿no? Creo que es importante señalar 2 niveles. El primero es la comunicación interna que se hace de la alternativa de responsabilidad social que tenemos que hacer en nuestra gerencia, en nuestros directivos, y luego es el nivel de comunicación hacia las comunidades, cómo les informamos sobre los resultados que se han obtenido. Y estos resultados, como entiendo tu pregunta en el sentido de que de qué manera asegurar que esta estrategia sea coherente. Y efectivamente, como lo decía Heidi, desde INERCO y en general en ciencias sociales, siempre se mira la realidad social, ¿no? Y es un aspecto que quizás es una ventaja que los que estamos en ciencias sociales siempre promovemos. Hay que mirar la dinámica social para poder entender la forma de comunicación. No es lo mismo comunicarnos en Lima, en el distrito en el que vivamos, que cuando vamos a la comunidad de Esperanza y Yurayacu de Loreto, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que establecer que el lenguaje de la comunicación sea un lenguaje asertivo, directo, pero sobre todo responsable, ¿no? Que se lleve en términos igualitarios, directos, con fluidez, ¿no? No hay que minimizar el conocimiento de las poblaciones, al contrario, hay que potenciar la comunicación para detallar lo que se va encontrando o también los logros que se van implementando mediante la responsabilidad social, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Gracias. Vamos a una de las preguntas escritas de Marjorie, dice, a ver, ¿por qué las empresas
dejan de lado el estudio de impactos o resultados. Bueno, me voy a adelantar un poquito. Gracias, Marjorie, por tu pregunta. Efectivamente, si quieres complementar algo, nos dices y abrimos sin problema. Efectivamente, ¿no? Es un tema, a veces, y me incluyo, ¿no? Porque todos creo que en este proceso reflexivo siempre aprendemos. Muchas veces nos cuesta reconocer o medir nuestro propio esfuerzo. Efectivamente, no siempre se considera en la implementación de proyectos sociales la medición del impacto de lo que vamos logrando, porque esto significaría algo así como saber si lo estamos haciendo bien o no. Y esto en realidad, algo que en INERCO hemos aprendido a lo largo de estos años y que siempre tratamos de promover, que es más bien un aspecto clave y fundamental en la intervención, medir el impacto. ¿Por qué? Porque nos ayuda a tomar decisiones oportunas, no esperar al final para promover alguna alternativa de solución, sino más bien plantear desde el inicio alguna alternativa que pueda contribuir a mejorar el proceso, a quizás cambiar el camino que estamos siguiendo y tomar decisiones que sean oportunas, ¿no? ¿Por qué dejan este estudio de impactos o resultados? Pues sí, es lamentable en algunos casos que se haga, porque lo más rico de la intervención de la gestión social es aprender de qué forma tuvimos que variar el modelo para obtener mejores resultados. Entonces, en ese sentido, pues a veces se deja de lado, pero realmente es un aspecto fundamental y clave para poder promover este enfoque, ¿no? Ok, Marjorie, no sé si estamos bien o quieres complementar algo. Ok, creo que está. Ok, entonces, ahora vamos con otra pregunta más. Bueno, ya hemos leído antes pasada la otra escrita. ¿Alguna intervención más? ¿Alguien quiere complementar? Por favor, levante la manito aquí que le abrimos el micro sin problema. Pregunten. Ok, bueno, mientras que alguien va levantando la mano, que seguro debe haber algún interrogante, vamos a pasar con otra pregunta de Arturo. Dice, gracias, dice, excelente exposición. Mi pregunta es, ante esta renuencia de las empresas a desarrollar responsabilidad social, ¿es posible desarrollar empresas sociales a fin de ayudar a las empresas que no saben cómo desarrollar la responsabilidad social? No sé si conocen el caso de Colombia. Gracias, Arturo. Efectivamente, sabemos que en Colombia, bueno, la normativa también lo permite, pues sí hay una, sobre todo en Medellín me parece, ¿no? Hay una disposición directa en esta comunicación o en esta coordinación o cogestión constante entre empresa privada, institución pública y sociedad, ¿no? Esta trilogía exitosa, pues sí se puede implementar porque la ley así lo faculta. En el caso del país, no contamos con estas herramientas como para poder fundamentar una empresa social como tal, ¿no? No es, el marco normativo no lo permite como tal, y además hay una renuencia también en el punto de vista privado de poder directamente vincularse al aparato público para poder promover proyectos específicos. Ojalá se pueda hacer, porque como sabemos, pues hay modelos exitosos como los que se implementan en Medellín, en Colombia, que permiten realizar esta cogestión, y inclusive en el tema de educación, pues son modelos muy exitosos que de alguna forma ayudan a mejorar la situación de la educación de la zona. ¿Y por qué? Porque no hay esta posibilidad de pensar de manera equivocada en que la empresa puede de alguna forma intervenir entre el Estado, ¿no? Sino más bien existe una cultura que permite conocer que para un aspecto social, pues todos pueden ser parte de poder aportar para lograr determinado impacto positivo en la sociedad, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que podría comentarte. Ojalá que pronto en nuestro país tengamos estos modelos exitosos. Sé que se están implementando algunos, pero más que como gestión tripartita, Estado, institución y sociedad, son más como iniciativas específicas de colaboración, ¿no? Muchas gracias por tu pregunta. A ver, no sé si alguien más tiene alguna intervención.
A ver. Bueno, entonces. A ver. A ver, ¿algún participante más? ¿Había una pregunta más? ¿Alguna pregunta? Acá hay una pregunta escrita más y dice, ¿cómo asegurar que la intervención que he realizado responde a la realidad social de mi empresa? Heidi. Sí. Bueno, básicamente, como veníamos mencionando desde la primera parte de la explicación y un poco en el análisis de los casos prácticos, ¿no? Tener claro el diagnóstico de las necesidades de las zonas de intervención es fundamental. Hablábamos de la coherencia y de la incoherencia que existía en determinados lugares frente a acciones que se han ejecutado. Como mencionábamos, el tema del estadio en una localidad de 400 o de 300 personas. Definitivamente, tener el diagnóstico claro, conocer las necesidades del lugar, los principales indicadores, va a permitir que la acción que se pueda plantear responda a la realidad. Y no existe un recetario para saber qué es lo que sucede, pero conocer el diagnóstico, conocer un poco las condiciones y características socioculturales también del lugar, van a permitir intervenciones más asertivas y más cercanas a la realidad del lugar, ¿no? Es eso, básicamente. Gracias. Perfecto. Exacto, perfecto, porque esa es la responsabilidad social, ¿no? A partir de la realidad social. Ese es un modelo novedoso y exitoso de responsabilidad social, no solamente hacerlo en base a lo que tenemos que hacer, sino hacerlo partiendo de lo que realmente encontramos en la sociedad del entorno o en el grupo de interés que vamos a intervenir, ¿no? Porque no solamente es responsabilidad social sobre las comunidades aledañas, hacemos responsabilidad social sobre nuestros trabajadores internos, hacemos responsabilidad social con la cadena de proveedores que abastecen nuestra empresa, hacemos responsabilidad social con nuestros consumidores, ¿no? Bueno, entonces creo que es un proceso de diálogo, hemos tenido muchas preguntas escritas, y bueno, invitarlos nuevamente a que estamos aquí para seguir resolviendo preguntas, igual nuestros emails les llegarán junto con la notificación de este encuentro. Agradecerles el tiempo y ahora voy a dar pase a William Pascual, que es nuestro gerente técnico, para la parte final de esta exposición. Gracias. Gracias, Melissa. Gracias, Heidi. Bueno, gracias nuevamente a los participantes y pues como hemos podido observar a lo largo de la ponencia que he hecho tanto Melissa como Heidi y los aportes que hemos tenido de parte de ustedes, los participantes y asistentes a este evento, pues podemos concluir que en el país no se identifica ningún modelo de tipo incorrecto de responsabilidad social. Todos son válidos de cierta forma, ¿no? Sin embargo, en algunos casos, lo que se requiere es un aporte específico para la mejora, considerando la realidad social de la zona, ¿no? Su cultura, costumbres, características sociales, económicas, como, bueno, un aspecto clave, ¿no? Y que obviamente desde INERCO nosotros lo promovemos y lo mantenemos con el objeto de proponer a nuestros clientes proyectos que sean adecuados y coherentes y responsables. Nuevamente, gracias. Muchas gracias a todos por su participación. Estamos por concluido este webinar. Y los invitamos a un siguiente webinar que vamos a tener el próximo martes 20 de julio sobre mecanismos de producción más limpia. Nuevamente, gracias. Que esté entonces. Muchas gracias a todos. Gracias.